Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a nuestro espacio Punto de Actualidad aquí en Miguel Turra Televisión, un punto de actualidad que hoy pasa por hablar por el mundo del deporte y se encuentra con nosotros Marcial González Rivero. Marcial, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy ¿Cómo buenas. estamos? Bien. Ya descansados, ¿no? Imagino, Sí, porque... bueno, de hecho ayer ya tuvimos otra carrera ahí en Fuentepreveno, un 10.000, un 10K, que por cierto me lesioné, me tuve que retirar. Sí, ¿y cómo estás? Bueno, fue un pinchazo en el isquio del muslo izquierdo y creo que tiene algo que ver quizás con el esfuerzo de lo que hoy nos trae aquí, que es la subida al Veleta, y apenas había pasado 9 días y pasar de una carrera como es el Veleta a una de explosión como es un 10K que baja pues, a mucha más velocidad, pues salí bastante fuerte con idea de intentar obtener un buen puesto y en el kilómetro 2 me dio un pinchazo que me impidió terminar la carrera, pero vamos. Gajes del oficio que se suele decir, pero bueno, Esa esperemos que es, solo sean unas pequeñas molestias y que bueno, pues para la próxima, que seguro que ya cuando pasen unos días y te recuperes estarás preparando la siguiente. sí, el sábado de la semana que viene tenemos otro 10K en Infantes, dentro del circuito provincial. Y bueno, iré con un ritmo moderado porque ahora intentaré recuperarme. Creo que para ese día llegaré, aunque no para competir bien, pero sí para terminar. Hace unas semanas la subida al Veleta, la 39 edición y segundo clasificado en la categoría en la que competías, por lo tanto, más que contento. Sí, era la quinta vez que subía al Veleta y bueno, pues uno no estaba muy acostumbrado a hacer podiums, sinceramente. Y bueno, pues lo bueno que tiene esa carrera es que a diferencia de otras, tiene establecido categorías de 5 en 5 años. Con lo cual la gente como yo, que tengo más de 60 años, pues compito con gente de mi edad, aparte de la general, lógicamente. Y bueno, pues te da esa opción. En nuestra categoría estábamos 12 y bueno, tuve la suerte de quedar el segundo. El primero me quedaba a una cierta distancia y al segundo le saqué bastante tiempo, sí. Fueron 6 horas, 10 minutos, 43 segundos. Una Sí. muy buena marca. ¿Era lo que esperabas? ¿Más? Bueno, ¿Menos? pues para que te hagas una idea, la carrera salimos 400 personas, además tiene un número clausus, no se puede apuntar mucha más gente porque es un parque natural y demás. Y bueno, pues de los 400 yo llegué al puesto 122, es decir, que es un tiempo bastante aceptable. Y de hecho, como prueba es que, por ejemplo, yo que sé, en una maratón normal, los ganadores suelen ser los profesionales, ¿no? Keniatas, etíopes, a lo mejor hacen 2.05 y nosotros nos vamos a 3.30, es decir, que prácticamente casi doblamos su tiempo, ¿no? Sin embargo, aquí el ganador, que es además un marroquí que ahora mismo no recuerdo el nombre porque es difícil pronunciarlo, pero que ha ganado varias veces la edición de la carrera de sables, el maratón del desierto, o sea que es un tipo reconocido a nivel mundial, hizo algo más de 4 horas, es decir, no nos sacó la mitad ni mucho menos, sino que estuvimos ahí en un margen más decente, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo es bastante bueno. Si lo comparamos con las 4 ediciones anteriores, pues poco más o menos. Las primeras, lógicamente, ya eran 10 años menos de edad y bajé de 6 horas las 2 primeras o las 3 primeras y las otras he estado en torno a las 6. Una prueba que va aumentando de dificultad conforme va avanzando el terreno. Sí, sí, la distancia es de 50, los relojes luego al final marcan algo menos, marcan sobre 48 o algo más. Y los primeros 10 kilómetros sale desde Granada, desde el punto pues eso, de llano, y los primeros 10 kilómetros son bastante suaves. Apenas las cuestas se notan en las piernas, incluso algunas zonas de pequeñas bajadas. Y a partir del 10, lógicamente, tienes que llegar hasta los 3.000, casi 3.400 metros de altitud que tiene el Veleta. Hay que recordar que es el tercer pico más alto de la península y está a 80 metros del Mulhacén, que es el más alto. Y bueno, pues a partir de ahí ya la carrera va siendo más exigente y al mismo tiempo de que las cuestas son continuas, no hay ninguna posibilidad de llano y mucho menos de bajada, pues está la altitud, que a más altitud pues el oxígeno se va notando y la respiración se dificulta un poco. ¿Y cómo se trabaja para una prueba de este tipo? Porque, claro, evidentemente vosotros no estáis acostumbrados a trabajar en altura en fechas anteriores. Quizás la gente de esa zona sí lo pueda ser, pero aquí la gente de Miguel Turra no estáis acostumbrados. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, bueno, tenemos esa dificultad es importante, ¿no? Pero bueno, la más importante no es esa, la importante es que nosotros vivimos en un llano. O sea, aquí la cuesta más alta es San Isidro. Sí. Entonces, o coges el coche y te vas a Puerto Llano, a Malagón, donde ya hay ciertos picos que son interesantes para subir,
o tienes que buscarte las mañas, ¿no? Yo, por ejemplo, y mi compañero hemos entrenado pues haciendo cuestas en San Isidro, que no es mucho, pero continuamente las haces y algo se nota. Yo también, como verano suelo estar en Ciruela, pues me voy a San Isidro, pero del Poblete, que tiene una subida considerable, la subo, la bajo y ahí me doy unas cuantas vueltas. Y luego, aparte, lógicamente, el bagaje de todo el año. Nosotros, desde enero hasta esta fecha, ya hemos hecho 4 maratones, que no es encuesta, pero sí son pruebas largas. Y luego hicimos en el día 3 de junio de este mismo año, hicimos el Ultra Trail de Cazorla, de los Bosques del Sur, que son 100 kilómetros y tiene un desnivel acumulado de más de 4.000. No son pruebas exactamente equiparables, pero bueno, ahí más o menos te vas preparando. Y bueno, y luego ya aparte de eso, pues tesón, cabeza y tirar para adelante, ya está. Soy gente, yo creo, diferente al resto, ¿no? Porque me decías que casi 400 corredores en esta prueba, que ha alcanzado su 39ª edición, para hacer una subida pues, a uno de los picos más altos de España, 50 kilómetros. Soy gente hecha de otra pasta, ¿no? Y sobre todo a partir de una cierta edad y no profesionales, porque bueno, los profesionales que se dedican profesionalmente a ello, pues sobre todo la gente que lo hace por gusto, por divertirse. Vamos a ver, esos son retos personales, ¿no? Yo cuando empecé a correr hace algo más de 30 años, en mi cabeza no entraba ni un maratón. Vamos, yo creo que no entraba ni una media, ¿no? Pero poco a poco te vas metiendo, te vas haciendo y vas viendo que pues eso con trabajo, lógicamente con trabajo. Y sobre todo con mucha mentalidad, pues vas consiguiendo retos. Yo llevo 63 maratones y pensaba no hacer ni uno, ¿no? Es decir, tengo los mismos maratones que años. Y bueno, pues poco a poco lo vas haciendo, vas confiando en ti mismo y bueno, y dices, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer yo? De hecho, la primera vez que hicimos esta subida, que la hicimos Santiago y yo juntos, yo llamé por teléfono al organizador. Ya habíamos hecho ultra trail, carreras de más de 100 kilómetros y yo la tenía mitificada. Porque de hecho hay que contar, porque además lo merece, que el mejor corredor que ha habido en la historia de Miguel Turra, que es Sacramento Cruz, Sacrilla, fue el primero de Miguel Turra que la corrió, que además también eran fechas similares, pero había nevado. Bueno, había nieve, mejor dicho. Y obtuvo un tiempazo de la leche y un trabajo enorme, ¿no? Entonces, yo la tenía mitificada, ¿no? Yo digo, esa carrera es tremenda, ¿no? Sin parar de subir. Y llamé al organizador para decir, mira, ya con este bagaje y tal, ¿tú crees que nosotros podemos hacerla? Y me puso peguillas. Digo, bueno, pues no lo sé, hombre, es difícil. Porque ellos además la catalogan en su cartel, pone la carrera más dura del mundo. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, pero bueno. Pero sí también pone que es la subida más grande de Europa en una carrera. Y eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es totalmente verdad. Porque aunque, por ejemplo, el Ultra del Mont Blanc está alrededor del Mont Blanc, pero no sube a esa altitud, no sube, lo rodea, ¿no? Entonces sí es verdad que es la cuesta más alta. Y me puse alguna pega. Y dije, bueno, pues vamos a probar, que el fracaso es no intentarlo. Claro, no tenéis nada que perder. Exactamente. Entonces subimos, empezamos a hacerla y, bien, pues era muy dura, porque es muy dura, es que no podemos decir otra cosa. Además, ya una vez que superas Prado Llano, que es donde está la estación de esquí y demás, pues luego ya la carretera, porque vas por asfalto, la carretera se convierte en un camino casi lunar, es una cosa especial, ¿no? Y ya pues la respiración ya inspiras y expiras como jadeando, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un reto que te planteas y dices, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo no tengo ninguna cualidad especial, lo digo sinceramente, más allá del tesón, del trabajo y de confiar en uno mismo, ya está. Hablabas de la climatología, ¿qué tal la climatología esos días? Pues bien, de hecho, de las 5 ediciones que yo he hecho es la de más calor. ¿Qué ocurre? Empieza a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana en Granada, pues está relativamente, no voy a decir que sea fresco, pero bueno, 26 grados que son viables. Entonces, a medida que vas haciendo las 3 primeras horas, pues todavía la temperatura no ha subido mucho. Y ya cuando la temperatura sube en llano, al estar en más altitud, hace más frío. De hecho, una de las características de la prueba, una de las ayudas que dan es que tú dejas una bolsa de ropa seca y de abrigo, no voy a decir que sea un chubasquero, pero sí a lo mejor una sudadera, un pantalón largo, lo dejas en la organización en la salida y te lo llevan a la meta. ¿Por qué? Porque cuando llegas arriba, entre que esperas que te bajen, porque luego hay que bajar también, entonces hace fresco, hace más bien frío, y te pones pues, una sudadera y demás. La primera edición, yo por ejemplo, que llegué algo más que Santi, tuve que esperarlo sentado en una piedra que sobresalía de la nieve, estaba todo elevado. Bueno, no era reciente, pero que había nieve. Y las otras 5, varias sí que había distintas manchas de nieve. En esta estaba totalmente,
como si fuera San Isidro, más seco que nada. Entonces, hace fresquete, no hace un calor excesivo, pero también se nota, claro, haciendo ejercicio, se suma el calor de la fecha, que fue además, digo, hace 10 días, con el tema de que, bueno, vas haciendo un ejercicio bastante fuerte, es que no puedes parar, no puedes... Eso no quiere decir que a los 50 kilómetros los hagamos corriendo. Prácticamente hasta el kilómetro 25, 30, sin parar de correr. Pero luego ya las fuerzas van menguando. Y todo lo que vamos haciendo es como una estrategia, corremos 1 kilómetro, andamos medio, luego cuando va a llegar más tiempo a lo mejor llegamos a correr medio kilómetro. Vamos haciendo, alternando correr y andar, por supuesto no. Correr no paramos. Claro, no es de manera explosiva, intentando siempre que una vez que ya hemos llegado a esos niveles más difíciles, no hacer no tardar más de 10 minutos en 1 kilómetro. Bajar siempre de 10, porque hace un buen tiempo, claro. Hay mucha gente que te dan de margen 8 horas. O sea, no son prácticamente 2. Pero bueno, también te gusta, aparte de terminarla, te gusta también tener un tiempo que esté dentro de tus objetivos. Lo más duro es el final, porque siempre dicen que los últimos kilómetros, ese umbral, esa puerta que siempre dicen de los corredores, ¿es lo más duro? Claro, sí, bueno. Eso, aparte de que es la mayor altura, ya estamos superando los 3.000 metros y llevas ya en las piernas 5 horas de esfuerzo, pero aparte es que las cuestas ya son más altas todavía y el terreno es peor. Si antes vas sobre asfalto, además nosotros corremos esas pruebas con zapatillas de asfalto y cuando ya llegas a ese nivel ya no hay asfalto, ya es pues eso, son como si fueran piedras. Lo que hace la nieve, lo que hace el hielo, que los va desgajando, ¿no? Y sí, lo más duro, lo más duro. De hecho, ya en los últimos tramos nosotros fuimos andando, a lo mejor el par de kilómetros últimos, y luego ya queda al final una especie de subida más prolongada, que son 100 metros, que es ya cuando apareces que ves la meta, y ahí por amor propio pues ya echas una carrerilla y entras a meta corriendo, entre comillas lo de correr, no embalado. Pero bueno, pero siempre motiva, ¿no? Pues como cuando la Vuelta Ciclista, los corredores ven los últimos 100 metros o 200 metros que aceleráis un poco. Como me hablas que estuviste acompañado por José María León y Santiago Martín, del Club Fondistas de Miguel Tura, y también eso hace mucho, ¿no? El no estar solo en este tipo de pruebas. Sí, vamos a ver, pero nosotros, además que Santi y yo prácticamente somos compañeros de carrera desde hace más de 10 años y bueno, de eso nos conocen, como si fuéramos pareja de hecho en el mundo deportivo. Y es un aliciente ir con alguien. Además nosotros tenemos una peculiaridad y es que vamos con música. Santi lleva un aparato de música conectado al móvil y bueno, música que se oye perfectamente de alrededor. Entonces llamamos la atención y vas acompañado también. Porque si al principio puedes estar hablando un poquillo porque te da la fuerza, luego ya cuando llevas unos pocos de kilómetros ya no dices ni pío. Vamos, ya vas más callado que una puerta. Y bueno, pues la música es un aliciente. Entonces él y yo siempre hemos hecho prácticamente todas las ultras. Ciertamente cuando vas en grupo, pues sumas más las debilidades que las fortalezas. ¿Qué quiere decir? Que si uno se para cualquier circunstancia, porque está cansado, porque tiene que aviarse, lo que sea, pues nos paramos todos. Entonces, eso va sumando tus paradas con las del otro, con las del otro. Pero lleva el aliciente de que te da mucho apoyo, ¿no? Entonces, eso no quita que algunas veces, algunos, pues porque haya una diferencia de fuerzas, pues a veces dejamos al compañero. Entonces, salimos los tres juntos y a partir del kilómetro 30 y tantos, José María, mi cuñado, iba con más fuerza y le dijimos, tira para adelante que tú puedes hacer mejor tiempo. Y entonces se adelantó unos pocos metros y tal, fue aumentando y hizo 7 minutos menos que nosotros. Él entró en 6.3 y Santi y yo en 6.10.43. Además esta prueba, nosotros ya la hemos hecho bastantes veces. La hicimos porque precisamente José María quería estrenarse. Él había intentado 2 veces anteriores. ¿Era su primera? Su primera. Había intentado 2 veces antes hacerla y previamente a la prueba pues había tenido lesiones musculares y no pudo hacerla. Y de hecho las 2 veces se desplazó con nosotros y estuvo allá animándonos. Y ya este año, que es quizás su mejor año a nivel deportivo, pues dijimos, bueno, ¿qué? ¿Nos apuntamos? Pues bueno, vamos para adelante. Y entonces un poco por apoyo, porque ya nosotros ya la conocemos de sobra. Que eso no quita que a lo mejor el año que viene nos vamos a juntar otra vez, porque bueno, pues la verdad es que luego es mucho orgullo el hecho de decir, oye, que he sido capaz de subir corriendo a uno de los picos más altos de España. Entonces, bueno, pues en esa estamos. De hecho, que yo sepa, quitando Sacra, creo que en Miguel Turra nadie más ha hecho esta prueba. Y bueno, es una prueba de carácter internacional, viene gente también del extranjero y somos muy pocos. Mientras que, por ejemplo, para que te hagas una idea, yo qué sé, la maratón de Valencia van 30.000 personas,
o la de Madrid 10.000, pues a eso vamos 400. Y puede ir cualquiera. O sea, además no es como otras carreras, por ejemplo, como el Mont Blanc, que te exigen un bagaje determinado. Te exigen haber hecho antes una serie de pruebas de cierto nivel. Aquí no. Tú te puedes apuntar sin haber corrido. O sea, una locura, pero bueno. Y sin embargo, pues son 400 personas las que nos apuntamos y no vuelan las inscripciones. No es decir, oye, como no estés pendiente, te quedas sin plaza. No, mucha gente no se atreve a hacer eso. Sí, no, porque es una prueba muy dura, hay que tener una buena preparación y hay que ser fuerte psicológicamente, hay que estar preparado físicamente, son muchos condicionantes, no es igual que una maratón, es una maratón pero en una altura mayor, en un desnivel mayor y además 8 kilómetros más. Claro, sí, sí. Sobre todo, además, mira, si comparamos, por ejemplo, con el Ultra Trail de Cazorla, que es la última que hicimos nosotros, que eran 100 kilómetros y era más de nivel, ¿qué diferencia hay fundamental? Bueno, son muchas, pero una de ellas, en cuanto a la distancia y es que en la de Cazorla subes y bajas y llaneas. Subes, bajas, llaneas. Pero esta no, esta es que subir, hasta que haces cumbre. Y ya está. Y quitando los primeros 10 kilómetros, como te digo, que bueno, pues que pueden ser unas de niveles que apenas se notan, bueno, las piernas se notan enseguida, pero bueno. Y de hecho, los primeros 10 kilómetros hicimos 55 minutos, es decir, por debajo de una hora los primeros 10 kilómetros, y porque vamos, lógicamente, contenidos, porque no puedes ir allí a toda pastilla, que luego tienes que tener fuerza. Claro. Y sin embargo, a partir de ahí, pues ya vas a lo mejor a 7, llega a 8 y los últimos a 10. Que eso no quita, por ejemplo, una ultra, nosotros hemos llegado a hacer 1 kilómetro en media hora. Pero claro, terreno sin caminos, super cuestas, pero luego la bajabas. En estas no. Esta de subir y subir, ya está. Hablabas antes del tema de las lesiones, ¿no? Sobre todo, bueno, la otra día dices que en el 10.000, bueno, pues tuviste unas pequeñas molestias, pero cuando estás preparando una prueba de este tipo y llega, pues eso, un pinchazo, una molestia, un tirón muscular o en mitad de una prueba, es lo más frustrante para el deportista, ¿no? Porque al final en otros deportes la competición puede durar una semana, 2, 3, 4, pero imagínate que estás preparando una prueba que se celebra una vez anual y que, bueno, pues que por diferentes motivos de salud uno no puede terminarla o no puede iniciarla. Es lo peor quizás del corredor y más en este tipo de pruebas. Sí, bueno, como tú sabes que igual que te pasa a ti, nos gusta mucho el fútbol. Cuando ves a un deportista que se lesiona, como ahora por ejemplo el Madrid ha ocurrido con lesiones graves, los ves llorar y dices, joder, ya. Yo antes de hacer deporte, cuando era, pues eso, chaval, yo decía, pues estarán ahí un tiempo sin trabajar, vamos, sin correr ni nada y siguen ganando lo mismo, ¿no? Pues no, la verdad es que yo que no soy deportista profesional, sino que soy un deportista popular, una lesión es la cruz total del deporte, te deja hundido, ¿no? Porque es muy frustrante. Tú te estás preparando, estás trabajando, te estás esforzando y cuando llega la prueba no vas al ritmo de entrenamiento. Tú quieres competir sanamente. Es decir, no es decir que quiero ganar ese porque lo quiero ganar, sino porque quieres superarte. Es el deporte de superación, ¿no? Y como por ejemplo yo ayer, que además hice el primer kilómetro un tiempo fenomenal y tenía opción de subir incluso al podio si hubieras mantenido ese ritmo, pues te da, como me dio a mí el pinchazo en el isquio y es que te impide correr, no es decir, pues va despacio, no puedes correr. Es que una cosa es una molestia y dice, la llevo, pero ¿y el dolor? Claro, entonces bueno, pues es muy complicado. ¿Qué ocurre? Pues yo ayer tampoco me hundí, al fin y al cabo es una prueba de circuito una más, además yo no estoy compitiendo en el circuito de manera para llegar a puestos altos y no pasa nada. Pero claro, cuando te estás preparando una prueba importante, sea una ultramaratón o sea una maratón, en la que estás poniendo todos los esfuerzos, que has hecho entrenamientos largos, que has madrugado, que además te cuesta mucho dinero. La gente se piensa que es que nos pagan. Cada prueba de estas, un maratón mediano ya se va por encima de los 80 euros y si es una ultramaratón por encima de los 120 euros. Solamente la inscripción, ¿eh? O después gastos aparte. Entonces te estás preparando todo ese tiempo y un poco antes te pasa lo que me pasó a mí y pues la verdad es que te da un mal rollo de la leche, ¿no? Normalmente este tipo de pruebas, como es la de veleta, si no has llegado lesionado, es muy difícil que te lesiones, porque no vas de manera explosiva. Es esfuerzo, es trabajo, y es muy difícil que te puedas lesionar. De hecho, quien se retira es por agotamiento, no es por lesión. Sí es más fácil en las pruebas, como puede ser un 10K, que para nosotros son unas pruebas cortas, entonces ahí sí, porque la musculatura la pones al límite. Yo recuerdo la primera ultra que yo hice, que fue la 101 Peregrinos que se hacen en Ponferrada, la primera. Unos días antes me había dado un pinchazo en el aductor. Y
bueno, paré y dejé de correr. Y luego cuando llegué a la prueba, que la hice con Miguel Ángel López Arévalo, pues llegaba más o menos bien. Pero en el kilómetro 20 me dio, vamos, que no fue un pinchazo, fue una rotura. Y yo le dije a Miguel Ángel que me retiro. Y eran 101, me faltaban 81 kilómetros. Bueno, pues con esa rotura y al ritmo que se hace esas carreras, la terminé. Luego al día siguiente tenía... Soplo porque, vamos, me está doliendo de pensarlo. Sí, tenía una rotura de grado 2 y tuve la pierna hasta con un hematoma que se me ocupaba toda la pierna. Eso es impensable en un 10 o una media o un maratón, eso es impensable. ¿Por qué? Pues porque ahí exige un esfuerzo de más explosividad. En las otras no. Ya digo, yo quitando esas porque ya ahí llegaba lesionado. Los demás, yo en una prueba larga y he hecho 20 de más de 100 kilómetros, nunca me he lesionado. Nunca. Acabas muerto, con unos dolores hasta las cejas, pero lesiones no. Las lesiones son en este tipo de carreras, o a lo mejor a veces también en entrenamientos por sobrecarga, sobreentrenamientos, porque hacemos muchos kilómetros. Para llegar a esto hacemos muchos kilómetros. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos kilómetros? Al final tenéis más kilómetros muchas veces que un coche, ¿no? Porque ¿cuántos kilómetros hacéis para preparar, por ejemplo, esta subida al Veleta? Eso que has dicho no es broma. Yo hago más kilómetros corriendo que con mi coche, porque tampoco lo uso mucho. Pues mira, nosotros en nuestro ritmo de entrenamiento, que es continuo, nosotros no paramos nunca en todo el año. Hay gente que dice, hago un maratón y luego estoy parado 3 semanas. Nosotros nada. Hombre, paramos. Después de una prueba larga, pues sí, 4 o 5 días, 6, depende de cómo hayamos terminado. A veces, por ejemplo, yo estaba ahora 8 días parado con esta, pero prácticamente no paramos. Entonces, nosotros hacemos entrenamientos un día sí, un día no. Habitualmente suelen ser sobre 15 kilómetros, la media. Y luego ya, los fines de semana, aumentamos. Depende del objetivo que tengamos. Si tenemos un maratón, hacemos luego 20, 25, hacemos una tirada de 30, volvemos a los 15, hacemos una especie de diente de sierra hasta la mayor distancia y luego vamos bajando hasta que la última semana, antes de una prueba de estas, yo por ejemplo ya no vuelvo a salir, salgo a lo mejor a andar un poco y ya está, para recuperar fuerza, porque ya no vas a ganar nada, ¿no? Entonces se trata, pues eso, continuidad. Y lógicamente no puedes hacer una prueba de 50 kilómetros si entrenas 3. Eso no es posible. Entonces, bueno, porque te hago una idea, una media a lo mejor de 60 kilómetros a la semana, sin contar las pruebas. Y hacéis asfalto, caminos, hacéis un poco de todo, subidas, llano... Sí, no, entrenando asfalto un poco, porque pues, no queremos estar en carretera y y tampoco queremos estar callejeando. Yo al principio de mi comienzo como deportista hacía la ronda, pero son un cordio, aparte de la gente que va pasando, cruces de calle y tal. Entonces nosotros, tanto en invierno como en verano, lo hacemos y nos vamos al campo siempre. En invierno, que a las 6:30 no se ve, pues salimos con los frontales, con nuestras luces, menos si está lloviendo a mares, si está nevando, como si está haciendo niebla, como si hace un frío de narices, salimos, pero siempre por el campo. Entonces, bueno, para entrenar utilizamos otro tipo de zapatillas y luego ya está. Y luego entrenamientos pues, de las carreras del circuito y cosas así. Pero asfalto hacemos muy poco. Aparte que desgasta mucho más el asfalto que el camino. Los profesionales entrenan a lo mejor 5 o 6 días a la semana, pero los no profesionales populares que entrenáis 4 o 5 días a la semana tampoco vais mal servidos, ¿no? Como se suele decir. Sí, claro, efectivamente. Además que lo notamos. Yo hablo por mí personalmente. Cuando vas a lo mejor a algún sitio, que sea una ruta senderista con alguien, o vas, por ejemplo, a una visita turística a Toledo, no sé, empiezas a andar y pues no te das cuenta, porque tienes las piernas súper acostumbradas a hacer mucha distancia. Entonces, nosotros, bueno, pues lo hacemos como una rutina. Además que en esos entrenamientos sí que hablamos y sin parar. También vamos con nuestra música y bueno, pues esa es la continuidad y ya está. Hay compañeros del club que en lugar de hacer esas pruebas tan largas se dedican más al circuito y hacen, por ejemplo, series. Series son pues que van corriendo, hacen un rato a una velocidad superior, luego aflojan, tal, o incluso otros que hacen pista. Yo llegaré a hacer alguna vez, pero a mí el tiempo me interesa mucho menos que conseguir los objetivos de culminar en cualquiera de las carreras que hago. También te digo una cosa, no soy conformista, no somos conformistas y queremos hacer cada vez pues lo que esté dentro de nuestra mayor exigencia. No voy a decir que nos ponemos al límite de todo, pero sí que vamos a decir, vamos a darlo todo. Ya está, para intentar, pues eso, pues en lugar de quedarnos el 250, que lo podemos hacer cómodamente, pues nos quedamos el 122 de 400, que es casi el primer, el primer tercio de corredores. Y estamos hablando que yo tengo 63 años y hay gente que tiene, muy joven no hay en estas pruebas, pero gente con 30 años, con 35, que está muy preparada. Sí, porque la edad así para hacer este tipo de pruebas siempre es a partir, la madurez se adquiere a partir de los 30, entre 30 y 40 años aproximadamente. Sí, sobre todo el fondo, el medio fondo no tanto, pero lo que es el fondo, maratones y tal,
encontrarte gente de 18 o 20 años que ya puede, a partir de 18 años se puede hacer maratón, antes no. Pero es difícil. Vamos, ver a un chaval o una chavala de 18 o 19 años corriendo un maratón, que hay sobre todo los muy populosos, es más difícil que ver a una persona de 75. Así de sencillo. Lógicamente, la categoría más numerosa es la absoluta, y luego pues, los veteranos A son los que más tienen. Porque, ya digo, a lo mejor la edad media de la gente más potente, quitando los profesionales, pues pueden ser a lo mejor los 30, entre 30 y 35 años, los buenos. La edad media de corredores en general, pues supera los 40. Porque es muy difícil exigirle a un chaval de 18 años un esfuerzo como este, que en un deporte que no es un juego. Sí, quiere decir un juego. El tenis, Sí, el bádminton, el voleibol, el fútbol, aparte del deporte, lleva un entretenimiento de juego, ¿no? Esto no, esto es esfuerzo. Lo más parecido a esto puede ser la natación, o puede ser a lo mejor el ciclismo, ¿no? Que no hay ningún tipo de juego, es deporte puro. ¿Mujeres en esta prueba del veleta? Sí. Vamos a ver, todavía en este tipo de pruebas no hay tantas, por ejemplo, como hay en el circuito nuestro, ¿no? Que puede haber un 30% quizás de participantes femeninas. Pero sí hay, claro. De hecho, yo me quedé 122 de absoluto y de varones en 114. O sea, hubo 8 mujeres que me ganaron, pero claro, luego hubo otras muchas más que yo gané. A lo mejor de las 400 no te puedo decir el número exacto, pero sí andarían por encima de las 50, entre 50 y 70, sí. Y además, bueno, pues hay chicas muy bien preparadas. De hecho, la que quedó primera, yo no sé si quedó entre las 15 primeros en general, de todo el mundo. Sí, sí. En estas pruebas cada vez va viendo. O sea, el deporte femenino va siendo cada vez más potente, está claro. Pero en el tema de las carreras a pie, la subida es exponencial. Llegará un momento, yo estoy seguro, ¿no? Y yo creo que lo veré, de que habrá más mujeres corriendo que hombres. Pues sí, esperemos que siga pues, en el deporte femenino, porque muchas veces hablamos del deporte femenino y en algunos deportes pues siempre el número es menor, y bueno, pues nos alegra también que haya cada vez más mujeres. Sí, sí, además hay, no sé, pues que como todos competimos, además yo siempre lo he dicho, el único deporte que yo conozca, alguien puede rectificar, en el que se da la igualdad total, el único, es este. Porque corremos las mismas pruebas a la misma hora y en las mismas distancias, hombres y mujeres. Los premios son los mismos para hombres y para mujeres. Porque, por ejemplo, está, yo qué sé, cualquier otro deporte, natación, pues nadan los hombres y nadan las mujeres. Y las categorías son diferentes. No lo sé yo. Sí, yo lo sé por mi hijo, bueno. Porque las categorías, por ejemplo, en formación son diferentes. Una niña con 11 años es de una categoría y un niño de 11 años es de otra categoría. Pero aquí, igualitario. Aquí, total, salimos a la misma hora y además no es decir... Y hay que correr lo mismo y subir lo mismo. No es decir, por favor, dejar a las mujeres delante y a los hombres a un lado. No, esto te pone donde tú crees que más o menos es tu sitio para salir, para no entorpecer y que la gente no te entorpezca. Y vas juntos y te adelantas y me adelanto y hablamos y llegamos a la misma meta y tenemos el mismo premio y tenemos la misma categoría. Lógicamente, si decimos que hay de 400 corredores, 60 mujeres, pues en las pruebas, en las categorías ya de más edad, pues a lo mejor corren una o dos. Es decir, efectivamente a lo mejor quien se queda segunda se ha quedado al mismo tiempo la última. No es, por ejemplo, sí, porque a partir de 60 años a lo mejor ves una mujer o dos. Claro, ¿por qué? Porque también te cuenta que este deporte, por encima de los 60 años, hace una década había muy poca gente. Y cada vez, como es un deporte de mucha continuidad, cada vez somos más. De hecho, por ejemplo, en el circuito provincial, la última categoría es la que yo estoy, mayores de 60. Si tienes 70, estás mayor de 60, que es muy injusto, pero todavía no hay mucha gente. Pero aquí unos años la van a hacer seguro, porque cada los vez que tenemos esta edad, salvo que tenga una lesión que te lo impida, que también es posible, porque el deporte nuestro desgasta muchísimo, sobre todo la parte de las articulaciones, las rodillas. Entonces, bueno, pues cada vez va habiendo más. Cada vez va habiendo más. Pero ya te digo, de verdad, tenían que estar el premio de la igualdad a este deporte, porque digo, es el único en que competimos todos en mismas condiciones. No hay ningún tipo de privilegios ni para unos ni para otros. Ninguno. Me decías que el próximo reto, una vez que te recuperes, infantes, bueno, eso va a ser duda de última hora, ¿no? Como se suele decir. Sí, no, yo creo, mira, ya tengo también muchas experiencias en lesiones, como comprenderás, después de 33 años corriendo. Entonces, bueno, yo sé más o menos cómo recuperarme de esta lesión. Creo que voy a llegar. Pero vamos, esos no son retos. Esos son el día a día prácticamente.
te acabo de decir que tenemos en el circuito 20 carreras al año, y hay 12 meses, pues fíjate, son casi 2 por mes. Los siguientes retos son 3 maratones del último trimestre. La más importante, que es la siguiente que tenemos, es a Lisboa, que es a otro país, y la hacemos porque será el número 50 de mi compañero Santi. Entonces siempre, cuando hemos hecho un número redondo de maratones, hemos intentado viajar fuera. Entonces, cuando hice la 25 fuimos a Ámsterdam, ese vino conmigo también, por supuesto. Cuando él hizo la 25 fuimos a Roma, la 50 me pilló a mí en pandemia y la hicimos en Miguel Turra, que también es un sitio muy importante. Y ahora él hace la 50 y vamos a Lisboa, que además vamos todo el grupo nuestro de corredores. Y luego después, la siguiente es 2 semanas después, el Maratón de Ciudad Real. Lógicamente lo vamos a hacer a un ritmo diferente, porque son en 2 semanas nada más, 2 maratones. Yo ya he hecho eso una vez y bueno, se puede hacer. Y luego terminamos en diciembre con el Maratón de Málaga. Nosotros hemos ido los últimos años a Valencia, que es la más importante de España y una de las 10 mejores del mundo, pero hemos decidido no ir porque la maratón sigue siendo muy buena, la organización sigue siendo casi perfecta, pero la parte hostelera se están pasando 3 pueblos y hemos dicho que no vamos a contribuir a ese caldo, el que quiera que vaya, pero no vamos a estar allí para que nos engañen, porque ahora mismo ya se están aprovechando de ese tirón de este deporte. Hace poco leí un informe que decía, por ejemplo, que en Valencia el impacto económico de la maratón era exactamente igual o muy parecido al de las fallas de Valencia. Y el maratón dura un día y las fallas son varios. Pues fíjate si es importante, ¿qué ha hecho la hostelería? Pues aprovecharse y disparar los precios y perjudicar en las condiciones. Entonces, bueno, ese es nuestro reto de final de año. Con lo cual, Santi y yo terminaremos con 7 maratones este año, que tampoco está mal. Pues Marcial, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucha fuerza para tu recuperación pronto, para que podáis terminar esos retos, tanto ese 50 que os vais a Lisboa también, y bueno, pues que sigáis disfrutando, porque al final es seguir disfrutando, aunque hay un esfuerzo, pero seguir disfrutando de este deporte popular. Pues muchas gracias, aprovecho para felicitar también a mis compañeros, a Santi y a José María, que ha sido su primera experiencia en el Veleta, y animar sobre todo a nuestro club, a Fondistas de Miguel Turra, que lo mismo que hacemos nosotros para hacer cualquiera, simplemente se trata de trabajo, de marcarte el objetivo y echarle valor, y ya está. Y además de esa manera también es cierto que hacemos también pueblo. Nosotros hay una clasificación por clubes y hemos quedado quintos de la clasificación por clubes, porque ahí suman el número de determinados y el tiempo que haces. Entonces, bueno, nosotros fuimos 3 y había algunos que eran 7, que eran 6 o que eran por delante, pero vamos, en igualdad de corredores hubiéramos quedado en el podium también como Fondista de Miguel Turra, pero bueno, es algo más anecdótico. Muchísimas gracias, Marcial. Gracias a vosotros. Y a nuestros telespectadores seguiremos contándole aquí cosas. Hoy hablábamos del mundo del deporte, en nuestro espacio Punto de Actualidad aquí en Miguel Turra Televisión con Marcial González, y con esa subida al Veleta, esa 39ª edición en la que bueno, pues participó y quedó segundo en su categoría, también la participación de corredores de nuestra localidad. Seguiremos hablando aquí en Miguel Turra Televisión en Punto de Actualidad.